Hola, ¿qué tal? Soy María Gabriela de Yo Solita y hoy te cuento qué diferencia hay entre contornear y broncear. Contornear y broncear, en inglés contour and bronzer, son dos técnicas totalmente distintas que a veces se confunden. Cuando uno se aplica una base de maquillaje, la base de maquillaje empareja, prolija, pero queda la cara chata en dos dimensiones, toda del mismo color. Y la verdad es que queda más lindo cuando hay un juego de luces y sombras que uno puede incorporar. Históricamente, luego de la base, uno se ponía por ahí un poquito de polvo, rubor, y eso era todo. Y luego empezaron a aparecer otras técnicas. Contornear significa dar forma, dar contorno, dar estructura. Si uno dibujara, sería como el esbozo del dibujo, el bosquejo, el lugar en el que uno traza las líneas más importantes de la cara, en este caso. Y coincide con el lugar en el que la sombra natural de la cara se visualiza más fácilmente. La pregunta es, ¿por qué necesito yo exacerbar las sombras de mi cara? Las personas que eligen contornear lo hacen porque necesitan que algo se muestre más y por defecto otra cosa se muestre menos. Es muy frecuente para aquellos que necesiten darle un poquito más de hueso o estructura a la cara. Entonces se coloca debajo del pómulo alto, justo por debajo del hueso, donde normalmente se usan todos los contorneadores, para exacerbar esta sombra natural y de esa manera traer un poquito más adelante lo que queda por encima. Esto adelgaza el rostro, lo hace más fino. También es cierto que depende de la dirección que uno le pueda dar a la línea de contorneado, puede tener diferentes resultados en el caso de que uno tenga la cara más redonda o más rectangular. Este tipo de cosas ayudan a visualmente tener una cara más ovalada, que es la que habitualmente todo el mundo intenta lograr cuando se maquilla. Otro lugar donde normalmente uno coloca algo más de sombra para profundizarla es debajo de la línea de la mandíbula, porque esa oscuridad justo por debajo del hueso de la mandíbula lo que hace es crear el efecto de que la piel que está más sobresalida se va hacia atrás y la papada disminuye. O para aquellas que tengan la cara un poco más redonda y quieran hacer el rasgo un poco más afinado, también se ubica justo por debajo del hueso un contorneador. También para aquellos que quieran tener una nariz un poco más fina, que quieran delinearla un poquito. Yo no tengo, la verdad es que normalmente no lo hago, pero lo hago ahora para mostrarles. No es que tenga una nariz muy finita, pero no me preocupa demasiado el hecho de tenerla un poco más delgada. Pero para aquellos que quieran afinar un poco la nariz, la forma de hacerlo es con el contorneador. Lo mismo, otra sombra, digamos, como la misma nariz sería también la sombra, lo que estamos dibujando, que es muy frecuente dibujar con el contorneador o remarcar con el contorneador, es la sombra que se encuentra debajo del labio inferior. Porque si yo con la sombra coloco justo debajo del labio, lo que hago es que el labio inferior protruya y se vaya hacia adelante, con un resultado de un labio un poco más turgente, más voluminoso, más jugoso. Entonces, lo que hago con el contorneador es dar sombra. La sombra es oscura y todo lo oscuro va hacia atrás, lleva hacia atrás. De alguna manera, en contraposición, todo lo que no oscurezco va a quedar hacia adelante, se va a visualizar más. ¿Cuáles son los productos que necesitaría utilizar si quiero contornear, dar estructura? Pueden ser productos en polvo o pueden ser productos en crema, pero para contornear y dar estructura se necesita que sean irremediablemente mate. No puedo dar estructura ni sombra con un producto que tiene algo de brillo, porque justamente está haciendo lo contrario. Cuando uno coloca brillo, lo que hace es atraer la mirada hacia ese lugar. Lo que necesitamos con el contorneado es
llevar ese sector hacia atrás, que no se vea, entonces no puedo utilizar un producto que tenga brillo. El contorneador también sirve para disminuir el ancho de la frente, aquellas que tengan una frente ancha y que tengan espacio. Se calcula que son alrededor de 3 dedos, lo que uno debería tener libre, 2 o 3 dedos. Aquellos que tengan una frente que supere los 3 dedos definitivamente, o que tengan más allá de los 2 dedos, puede utilizar algo de contorneado para reducir el ancho. Y los materiales son el producto en sí mismo, que puede ser nuevamente en crema o en polvo, siempre tiene que ser mate, y un pincel. O depende del tipo de producto, puede ser que venga con un aplicador especialmente diseñado para eso. Yo tengo como contorneador en crema el que les muestro cómo se usa en el video. Este es un contorneador en crema, viene en barra para que uno lo pueda colocar directamente en el lugar en el que desea sin necesidad de utilizar un pincel, pero también puedo usar un pincel y tener un poquito más de detalle, como después hice con la nariz, que ya no, esto es demasiado burdo para colocarlo en la nariz. Se coloca inmediatamente, es decir, no inmediatamente, después de la base. Lo primero que uno pone después de la base de maquillaje, puede poner algo del corrector de color de ojeras o corrector de ojeras. Lo que viene después es el contorneador. Si en lugar de usar en crema el contorneador lo usamos en polvo, tenemos que tener la precaución de poner un poquitito de polvo translúcido antes en el lugar específicamente donde vamos a poner el contorneador, porque si vamos a utilizarlo en polvo directamente sobre la base de maquillaje, puede ser que se trabe o me queden manchas, que no sea fácilmente difuminado. Y bueno, si utilizo polvo tengo que tener en cuenta de primero poner un poquito de polvo translúcido. También pueden usarse ambos. Puede usarse primero un contorneador en crema, esfumarlo siempre hacia arriba. En el caso de los pómulos, en el pómulo alto se pone justo por debajo del hueso y se esfuma levemente hacia arriba de los dos lados. En el caso de la mandíbula, lo que hago es colocarlo justo debajo, detrás del hueso de la mandíbula, y esfumarlo levemente hacia abajo, porque lo que quiero es que haya un contraste de luz y que esta parte de la cara quede más luminosa. En realidad lo que hago es ensombrecer un poco más el cuello para llevarlo hacia atrás y que me desaparezca el efecto de papada. Por supuesto tiene que quedar muy bien esfumado y ser muy cauteloso, porque si no puede quedar como una especie de mancha o sucio, sobre todo con estos colores que son más tirando los grises. En el caso del labio inferior es llevarlo hacia los costados y apenitas un poquito por debajo para que aparezca bien el efecto del volumen. En el caso de la nariz, una vez que uno decide cuál es el aspecto que quiere darle y hasta dónde quiere afinar, sin ser demasiado ridículo, no juntarlos mucho, porque a veces queda una nariz totalmente distinta de la nuestra. Esfumarlo hacia abajo, hacia las paredes, muy poquitito, tratando de no llegar hasta la base de la nariz, la base con respecto a la cara me refiero, no a esta base, sino no llegando hasta acá, sino tratando de que se quede en la línea, pero llevarlo un poquitito hacia abajo para que esta parte de la nariz me quede lo más iluminada posible. También puedo llevarlo un poquitito a los costados en la parte de la punta de la nariz, para tener el efecto de si esto me queda demasiado gordito, o si tengo la nariz muy larga, esto también me ayuda a cortarla. Y en el caso de la frente, nuevamente lo esfumo hacia abajo, tratando de y hacia arriba también, tratando de que me quede bien cubierta la línea donde comienza el cuero cabelludo, porque si no queda la línea blanca del color de mi piel, y eso depende del peinado que llevo, se puede ver y queda espantoso. Completo esfumando para los costados, porque así de esa manera lo que hago es unirlo en forma de C, que quede todo homogéneo. Si quiero reforzar con un poquito de producto en polvo, el producto en polvo que elijo es un producto nuevamente del mismo tipo, un marroncito que tenga base, más vale tirando al gris o al púrpura, al violeta. Yo sé que queda raro cuando lo digo, pero cuando lo comparemos con el bronceador van a ver de qué estoy hablando. Este sería como la versión en polvo
del contorneador que yo usé. Parecería que fuera un poquito más naranja que el otro. Es cierto, lo que pasa es que el que está en crema es mucho más frío que el otro. Entonces es el más frío de todas las opciones de contorneador que había. Entonces, bueno, esto parece siempre más violáceo y más gris que cualquier otra cosa que se le ponga adelante, pero este contorneador en polvo, cuando lo comparamos con el bronceador, vamos a ver que es mucho más frío que el bronce es mucho más naranja. Luego de aplicar el contorneador, paso al bronceador. El bronceador es lo más importante de los dos, porque el contorneador puede no necesitarse. A veces uno no tiene tiempo y no puede hacerlo todo, y si tiene que hacer algo, elige más vale el bronceador que el contorneador. Y aparte hay quienes tienen afortunadamente una cara preciosa que no necesita contornear ni darle estructura a nada, o aquellos que tienen los rasgos demasiado fuertes, con la cara demasiado huesuda o muy angulosa, y en ese caso justamente el contorneador es todo lo contrario de lo que uno necesita más vale suavizar los rasgos, con lo cual el contorneador no necesariamente va para cualquiera y de hecho podría llegar a evitarse perfectamente. El bronceador, en cambio, se utiliza para darle un aspecto saludable a la piel, para tener ese color como si nos hubiera tocado el sol y nos hubiera dejado apenitas un rastro. Se coloca comparado con el bronceador en algunos lugares similares, es decir, donde nos da el sol, en la parte de la corona de la cara, o sea, nuevamente acá pueden usarlo todos, porque aunque tengas la frente chica, también el bronceador va a darte, el sol va a darte en la piel. Pero bueno, para aquellos que tengan la frente bastante angosta, se aconseja no ir muy por abajo, porque si no, evidentemente el ancho de la frente disminuye a la vista cuando uno tiene cosas más oscuras. El otro lugar donde normalmente uno pone el bronzer es por encima de donde pusimos el contorneador. Cuando digo por encima, digo en realidad por arriba, porque es primero por debajo del hueso donde ponemos el contorneador, y el bronceador lo ponemos inmediatamente por arriba, justo arriba del hueso de la mejilla. A veces nos ayuda a hacer esa boca de pato para saber dónde iría el contorneador si lo tuviéramos que poner y dónde iría el bronceador. En forma de C, por así decir, iríamos en la frente y en el hueso del pómulo alto de los dos lados, y esto sí podría llegar a tener un poquito de brillo, es decir, el bronceador puede tener un poquito de brillo, es un marrón que tira más a los naranjas o a los terracotas, que también depende del color de piel de cada uno, algunos quedan mejor que otros, puede tener apenitas un poquito de brillo, y si llegara a tener brillo que uso, definitivamente no puedo ponerlo acá, no puedo ponerlo debajo de la mandíbula y no puedo utilizarlo de ninguna manera para contornear la nariz. Sí podría utilizarlo para darle un poquito de efecto de que me dio el sol en la nariz, y así con un poquito de producto y el pincel podría ponerle un poco de color. Pero tengo que mantenerme alejada de todo lo que significa dar estructura y contornear si lo que estoy utilizando es un bronzer que tira los naranjas y encima tiene brillo. Para que noten la diferencia, yo utilicé un bronzer en crema. Este sería la contrapartida del contorneador en crema. Lo voy a agregar más arriba para que vean qué diferente y cómo este sí tira mucho más hacia el naranja. Y nuevamente se coloca también con pincel. Si viniera en barra también podría ponerse con la barra. También se puede utilizar para esto alguna base de maquillaje que sea un poquito más oscura, que no me siente bien para el resto de la piel, pero sí para dar algunos toques con un poquito más de color en los lugares donde pongo el bronceador, como por ejemplo estas son bases de maquillaje que, bueno, yo compré efectivamente para utilizar como bronceador. Esta es un poco más clara, pero también un poco más naranja. A ver si no va a poner acá. Entonces estos tres son los bronceadores en crema, o puede utilizarse en polvo, y si utilizo en polvo hay muchas alternativas. Son
bastante parecidos entre ellos, salvo algunos que vienen más tendiendo a naranja o menos tendiendo a naranja, y que vengan o que no vengan con brillo. En el caso del polvo, este es uno de los que utilizo más frecuentemente, y para que vean la contrapartida con el contorneador en polvo que había puesto yo acá abajo, este sería el bronceador. Ven que es más naranja, es diferente, este queda mucho más gris de lo que quedaba cuando lo comparaba con el anterior, digamos. Ahora depende con qué lo pongo al lado, uno se ve más cálido y frío que otro. En el caso del bronzer se puede utilizar algo más satinado. Este no tiene mucho brillo, pero no es totalmente mate, tiene algo de brillo. Y después, si no, están los que son absolutamente brillantes. Con estos hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo cuando hay más arruguitas, porque los brillos son muy bonitos, pero se ven evidentemente más. Esto queda muy bonito, pero solo en este sector, digamos. Ya cuando uno empieza a desparramarlo, los que tienen mucho brillo son más peligrosos. Pero bueno, para aquellas audaces o aquellos audaces o jóvenes que tengan la piel hermosa y que quieran ponerse brillos por donde sea, el maquillaje no tiene reglas, tiene nada más que sugerencias. Una cosa que les quería contar es que existen algunos productos que son como una especie de intermedio entre el contorneador y el bronceador, porque tienen un color que podría corresponder a cualquiera de los dos, dependiendo de cómo lo use, que sería algo como este, que si yo lo coloco en el medio de lo que yo uso como contorneador y bronceador, es un poquito más cálido. Podría llegar a tirar a un bronzer si quisiera usarlo como bronzer, o podría usarlo como un contorneador y utilizar un bronzer un poco más naranja. Es decir, a veces depende de con qué lo uso, puede usarse como contorneador o como bronceador. Lo importante es que sea lo que sea que elija, lo esfume bien, que lo deje bien desaparecido a la nada misma. En el caso del cremoso lo puedo esparcir con un pincel, o lo puedo colocar y luego esparcir con una esponja húmeda. Siempre en el caso del bronce, para no confundir, y si me tomé el trabajo de ponerme un contorneador previamente, siempre trato de esfumar hacia arriba, como para que me quede, no me desaparezca el contorneador cuando le pongo el bronzer, pero al mismo tiempo hacerlo lo suficientemente sutil como para que no me aparezcan dos rayas así, como si tuviera una india por ir a la guerra. Y si utilizo la opción en polvo, nuevamente, si lo pongo directamente después de la base porque decido no contornear, entonces asegurarme de que primero le puse un poquito de polvo volátil en el lugar donde voy a poner el bronzer en polvo, porque si no me va a quedar una marca y una mancha. Y tanto el contorneado como el bronzer, en el lugar en el que uno coloca en el pómulo alto, siempre tiene que ser el lugar donde está más cerca de lo que sería la patilla, porque es el lugar en el que más concentración de color voy a necesitar. Si yo hago al revés, cargo mi pincel y comienzo a colocarme en este lugar, lo que voy a tener es una mancha muy difícil de quitar y de esfumar. Siempre la dirección sería así, donde coloco primero el producto y luego hacia abajo hasta la mitad de la cara. Luego con un pincel un poquito más grande, en el caso de bronceador, porque bueno, uno le quiere dar ese aspecto de luz y de sol, no de luz sino de bronceado, lo esfumo con un pincel un poquito más grande, puedo achatarlo, hacerlo un poco más chico para ir en lugares un poco más específicos, pero bueno, la colocación del bronzer es menos estructurada, menos detallada, es algo bastante más relajado, y lo voy esfumando con el resto de la piel. Si veo que me pasé, que me queda demasiado oscuro, que me fui del lugar, que ya no me queda el contraste que quiero que me quede, justamente, por ejemplo acá, yo lo que quiero es que esto me quede un poquito más claro. Si eso no lo logré porque me equivoqué y me fui para abajo, en todo caso lo que puedo hacer es utilizar un pincel con un poquito de polvo volátil y colocarme en el lugar en el que quiero que la
la oscuridad no esté, que quiero volverlo a la luz, o si no, utilizar una esponja húmeda y esfumar en el lugar en el que quiero que eso desaparezca. Esto siempre reduce ayuda a que los bordes no queden tan nítidos. Y para terminar, le agregué un poquito de rubor. El rubor sería como la tercera de las líneas. Si uno pusiera 3 líneas, la abajo el contorneador, la segunda el bronzer, el tercero el rubor. Lo utilicé en este caso uno en crema, pero puede haber sido cualquiera. Lo esfumé correctamente, es como si las 3 quedaran de alguna manera, no es superpuestas, pero que no haya un lugar exacto en el que uno diga de acá a acá es rubor, de acá a acá es bronce, de acá a acá es contorneador. Está todo más o menos claro que hay 3 cosas, pero no se pueden individualizar. Y para terminar, aquellas que tengan ganas de ponerle un poquito más de luz, se le puede poner un poquito de iluminador, que sería como la más alta de todas las capas, teniendo en cuenta aquellas que tenemos un poco más de arrugas o las que tengan líneas de expresión. En general todo el mundo tiene líneas de expresión, pero bueno, algunos tienen más que otros en el sector cerca del ojo, de colocarlo en forma de C, pero alejado en lo posible del lugar en el que hay arrugas, porque acá el brillo y las arrugas se llevan mal. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya venido bien, que hayan aprendido algo. Si les gustó, que se suscriban al canal y le den like. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.